bienvenidos al webinar que planteamos sobre lo que es la valoración de una empresa. Es un webinar que haremos con Miquel y con Diego, que están trabajando en Advisor en esta área de valoración, de valoraciones de compañías. Y bueno, pues os haré un poquito de intro inicial para que luego pues ellos puedan expresar con más detalle pues diferentes metodologías de valoración que tenemos a la hora de dibujar lo que es ese número, ¿no? Ese número asociado a lo que es lo que puede valer la empresa, ¿no? Entonces, para mí, la primera analítica que hemos de hacer es por qué valorar una compañía, ¿no? Entonces, bueno, a la hora, los motivos que nos llevan a valorar una empresa son varios, ¿no? Uno es, pues, la potencial venta de la empresa. Queremos vender la compañía, pues sin duda, pues hemos de encontrar la metodología para poder valorar esa empresa, ¿no? Que puede ser, pues, a base de sus activos, puede ser a base de proyecciones futuras descontadas a un valor presente, puede ser sinergias entre el vendedor y comprador, lo que se llama un poco el goodwill, que se creen, ¿no? Entonces, una primera forma o necesidad de valorar la empresa es venderla, ¿no? Una segunda casuística puede ser, pues, si tenéis un plan de stock options potencial con empleados, donde de alguna forma pues estas participaciones pues también tengan que adquirir un valor, ¿no? Eso sería otro caso de uso, ¿no? Pero hoy nos centraremos más en el tercer caso de uso, que es cuando yo planteo una ampliación de capital, ¿no? Es un poco el caso que la mayoría de vosotros es la casuística que os vais a encontrar más, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer una ronda de inversión, tengo que hacer una ampliación de capital y al realizar una ampliación de capital, pues eso es muy claro, ¿no? Es decir, yo como emprendedor lo que hago es emitir pues más participaciones que un inversor a cambio de dinero que me entra en caja, pues le doy esas participaciones extras que estamos creando, ¿no? Pero claro, para que esta transacción se pueda hacer, de alguna forma hemos de valorar la empresa a un valor pre-money y un valor post-money que ahora comentaremos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos valorar una startup en una fase seed o en una fase más de serie A, donde hay un pequeño ya growth? ¿De qué manera podemos imaginarnos esa valoración? A ver, ahora entraremos más en detalle en lo que es la valoración y las diferentes metodologías, pero al final lo que tenéis que tener claro es cómo piensa el emprendedor o qué quiere el emprendedor cuando hace una ampliación de capital y se tiene que diluir y qué quiere el inversor, ¿no? Es decir, pues la manera rápida de elaborar una valoración y ponernos de acuerdo es, tú como emprendedor en cada ronda, como mucho, tendrías que ceder entre el 5 y el 20%. Eso sería una norma para mí básica, ¿no? Es decir, entre la Family, Friends and Fools, la fase de ronda seed, la serie A y la serie B, en cada una de estas rondas, una línea roja sería que no debería superar el 20% de dilución. Si puedes moverte al 10% de dilución por el capital que adquieres del inversor, pues mucho mejor. Pero este debería ser tu orden de magnitud, ¿eh? Moverte entre el 5 y el 20% de dilución por ampliación de capital. En la tercera F, en la Family, Friends and Fools, en la SEED, en la serie A y en la serie B, ¿no? Luego, esta es la lógica del emprendedor. Yo no me quiero diluir más de un 5 o 20% por ronda, porque si no, a medida que la empresa se capitaliza y crece, llega un momento que si la dilución es más agresiva, pues la empresa acaba ya no siendo mía. O igual me desalineo en incentivos. Es que, mira, si estoy en un plan de expansión, he captado 50 millones, pero yo prácticamente no tengo porcentaje en la empresa y me toca, pues, abrir todo LATAM,
Pues claro, si mi posición es tan minoritaria, pues ya no tengo una motivación para tirar adelante el proyecto, ¿no? Y de alguna forma, los inversores en el futuro, si ven que el equipo fundador tiene una participación tan pequeña, tampoco van a invertir por ese motivo, porque van a ver que el equipo fundador, pues realmente tienen un número muy limitado de lo que sería motivación para tirar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, tu emprendedor, de alguna forma, tu capital dividido entre lo que tú te quieres diluir, el capital que captas dividido entre lo que tú quieres diluir, es tu valor, es tu post-money de valoración, ¿no? Es decir, si yo quiero captar medio millón y me quiero diluir un 10%, mi valor post-money es de 5 millones y mi valor pre-money es el post-money menos el capital, sería de 4 millones y medio. Fijaros que lo acabamos de valorar de una forma muy rápida. ¿Qué capital queremos captar y qué dilución deseo tener en mi compañía? Pues eso me ha llevado, en este caso, de captar medio millón a un 10% de dilución a un pre-money de 4,5, ¿no? Esta es la lógica del emprendedor, ¿no? Luego hemos de pensar la lógica del inversor, ¿no? Y aquí explicaremos a lo largo de la sesión lo que es el Venture Capital Method, ¿no? La lógica del inversor es, oye, yo tengo que invierto una valoración, con lo cual el precio de la participación a la cual entro es X, y voy a estar en esta compañía como una vez he invertido, pues, ¿qué os diré? Del orden de 5 años mínimo, pero van a ser más 10 que 5, incluso más 15 que 10. Voy a estar un largo periodo en esta empresa. Yo tengo un pulmón financiero para en las siguientes rondas de inversiones, invierto ahora, luego en las siguientes fases puedo seguir invirtiendo para defender mi posición de equity hasta que llega un punto, que es lo que nos ha pasado a nosotros como inversores, que en la serie B, serie C, pues somos un vehículo pequeño, ya no tenemos pulmón para seguir invirtiendo y también como el equipo emprendedor nos diluimos, ¿eh? También nos diluimos, ¿no? Pues fijaros que los números que yo haría como inversor es, yo me imagino que esta compañía de aquí 10 años voy a desinvertir en tal precio. Por ejemplo, cuando nosotros invertimos en Cantox, pues Cantox se vendió a BNP Paribas por 130 millones, ¿no? Pues imaginaros que nos creíamos que esta compañía se podía vender por 130 millones, ¿no? Y por el camino ha habido diferentes rondas de inversión en diferentes fases, serie Seed, serie A, serie B, serie B+, un Venture Debt que también tiene una parte dilutiva, que ha provocado que en el momento que nosotros no hemos podido acompañar, también nos hemos diluido. Con lo cual, el inversor tiene que imaginarse, yo entro a esta valoración, creo que la empresa se va a vender o voy a poder salir por un secundario a una valoración bastante mayor, que me imagino que el orden de magnitud es, pues, X dinero, por en este caso, pues 130 millones, y por el camino me voy a diluir. Con lo cual, yo tengo que tener un número de participaciones al final del camino con un valor determinado. Y eso me lleva a una conclusión de aguas atrás de tenerme que quedar un porcentaje mínimo en el momento que invierto. Entonces, fijaros que aquí se crea una fricción, ¿no? Es decir, el emprendedor dice, yo me quiero diluir como máximo un 10%, y el inversor dice, y yo necesito como mínimo un 15% para que los números, para que yo pueda multiplicar por 10 esta inversión, contando la dilución e imaginándome un precio de salida. Y aquí es donde viene el debate, ¿eh? Y ese debate de alguna forma lo hemos de bajar a un terreno más objetivo a través de lo que es valorar la empresa, ¿eh? Y al final, valorar cualquier empresa, sea una startup, una empresa cotizada, una pyme, ¿no? Una pyme que escale, sea la empresa que sea, valorar la compañía no deja de ser
el hecho de valorar una expectativa futura traducida a lo que sería valor presente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, valorar a Nestlé es una empresa con 200 años de historia, con un recorrido, con un histórico muy determinado, que tenemos mucha data para elaborar esa proyección y expectativa futura traducida a valor presente para darle un valor. En cambio, en una startup que empiezo, que tiene poco recorrido, pues fijaros que ese histórico no existe y encontrar una racionalidad de cara a dar un valor en base a esta expectativa futura, pues resulta más complicado, ¿no? Son empresas que escalan mucho, si van bien, si aciertan, ¿no? Y que nos podemos imaginar un valor determinado en base a transacciones que han ocurrido. Sabemos pues que un poco pues, es difícil en España que las ventas de compañías tecnológicas superen los 200 millones, esto no es sencillo, ¿vale? Pero de alguna forma nos es de una mayor dificultad que empresas que son más predecibles gracias a ese histórico, ¿no? Entonces, bueno, ya veis un poco la casuística que se nos crea entre lo que quiere un emprendedor, que es no diluirse más de la cuenta para que la empresa sea suya y en caso de venta futura o de reparto de dividendos, pues tenga una motivación y un stake importante, y lo que necesita un inversor para multiplicar por 10, que es el precio que tengo que salir, la dilución que voy a tener y en consecuencia qué tengo que tener en adquisición en esta fase donde invierto para que todos estos números me salgan a cuenta, ¿no? Y sin más dilación, y una vez hecha la intro, pues ya doy paso un poco a Miquel y Diego para que nos ilustren un poco lo que sería cómo elaboramos esta valoración. Y considero que lo primero que tenemos que explicar es la valoración tiene que salir de una proyección de un business plan acurado que se dibuje en una lógica input-output, ¿no? Es decir, al final nosotros tenemos una compañía que hemos llevado desde la creación a hoy, hemos logrado llegar aquí con unos recursos financieros, tenemos tenido un input para obtener un output que ha sido llegar hasta aquí, y a partir de ahora planteamos un business plan donde queremos captar inversión dilutiva y no dilutiva, queremos captar inversión, caja financiera, para hacer crecer la compañía a un siguiente estadio. Pues ese siguiente estadio, de donde queremos llegar, este output, lo hemos de alguna forma delimitar, ¿no? Y os vais a diluir si captáis capital privado y ese output y ese crecimiento, para que la jugada os salga bien, tiene que superar el aumento de valoración futura, tiene que superar la dilución que hoy tenéis, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que os lanzo, Miquel y Diego, es, ¿este business plan, con esta visión input-output entre ingresos, gastos e inversión, ¿cómo la dibujáis? O un poco cómo la elaboráis. O es bottom-up o es top-down el análisis. Es decir, de alguna forma, ¿cómo construís? Podéis poner ejemplos de SaaS, de e-commerce, ¿cómo construís esta visión asociada a esa lógica de input-output? Es decir, ¿cómo dibujáis un business plan? Va, el que queráis de los dos que se lance un poco a sacar. Vale, a ver, lo primero sobre todo una ronda, ¿vale? Es muy importante empezar con la lógica bottom-up, ¿vale? Esto lo que nos permite es al final justificar todos los euros que la empresa esté gastando, ¿vale? Hacia dónde van, en qué los estamos invirtiendo. Es decir, queremos poder justificar al inversor, ¿vale? No solamente con la valoración, sino con todas las proyecciones que generamos, queremos poder justificarle cada euro que gastamos, cuántos euros de ingreso nos repercuten. Entonces, por cada euro que invertimos, ya sea en acciones de marketing, ya sea en contrataciones, en invertir en activos, en lo que sea, cada euro que gastamos, cómo esto se convierte en ingresos.
y en cuántos ingresos se convierte. De este modo, lo que nos permite es entendiendo el gasto asociado que tenemos, las proyecciones futuras. Entendemos el crecimiento asociado a un gasto. Entonces, al tener una necesidad financiera, podemos luego sacar unas proyecciones con las que valoraremos la empresa. Danos un ejemplo más tangible. Es decir, por ejemplo, si estás en un go-to-market, ¿no? Si captas leads, tienes un equipo de prospección desde ya, o danos un poco un ejemplo donde veamos esta relación de qué pones aquí y qué sacas al otro lado de la ecuación. Vale, por ejemplo, imaginemos que somos un B2B, ¿vale? Tenemos un equipo que capta clientes a nivel outbound, por ejemplo. Entonces, lo que nos interesa entender es por cada euro que dedicamos a gasto de salario, ¿no? Contratar una persona, ¿cómo se nos convierte esto en, pues, por ejemplo, en llamadas a potenciales clientes, ¿no? Que pueden prospectar? ¿Cómo se nos convierte esto a reuniones que tenemos con esos clientes o a deals que sacamos, ¿vale? Que luego, posteriormente, se convertirán en facturación. Entonces, de esta forma, empezando desde abajo con todo el funnel de ventas, entendemos cada euro asociado al salario de este equipo de prospección, este equipo de ventas, ¿vale? Cómo luego se nos convierte en ingreso. ¿Vale? Ahí tenemos todo el desglose. Tú Sí, tendrías Diego. sí, yo creo que aquí, digamos, es importante de alguna manera construir todo este funnel de ventas, ¿no? O nuestra manera de captar al cliente basándonos en, digamos, la realidad en la que estamos teniendo, ¿vale? Entonces, en empresas donde ya tengamos ese histórico, ¿no? Lo podemos basar este funnel como tal en ese histórico. Me refiero, si tenemos una persona, ¿no? Pues medir esa persona desde cuántas llamadas puede realizar, de todas estas llamadas, digamos, cuántos leads cualificados convierten, cuántas reuniones podemos sacar, de tal manera que, de alguna manera, aumentando el volumen, ¿no? De estas personas, aumentando los recursos, aumentando el input, se vaya multiplicando el output como tal. No solo, digamos, a nivel de ratios de conversión, ¿vale? Entre fase y fase, digamos, de llamadas que hago, a reuniones que agendo, etcétera, etcétera, sino también tener muy claro y muy bien dibujado, digamos, todo el ciclo de venta, ¿no? Es decir, cuánto tiempo pasa entre fase y fase. Entonces, en empresas, obviamente, que no tengan histórico es muy complicado, pero en empresas, desde que empezamos a dibujar, digamos, desde que empezamos a vender, ¿no? Es muy importante tener medido todas estas fases desde el primer momento, porque primero que nos permitirá tener mucho más control sobre lo que está pasando y seguro que nos permitirá realizar estas proyecciones de manera mucho más acurada, ¿no? Claro, si al final si tengo un equipo no sé, de marketing de contenido, soy un B2B, capto leads por inbound, ¿no? Tengo el coste asociado a esta creación de contenidos y difusión, esto me da unos leads, tengo un equipo que los puede calificar, esto me da un output de leads de calificación, puedo tener un equipo que los prospecte, esto me da un output de leads de prospectados y reuniones agendadas, y luego puedo tener un equipo de account executive que vendan, ¿vale? Que, bueno, con una conversión asociada a estas reuniones. Y todo esto es un equipo de go-to-market que tiene un coste, que tiene un CAC, y que me está generando, pues en este sentido, una venta de un producto que puede ser un SaaS con un margen de contribución asociado, ¿no? Eso sería un poco la lógica de output que podríamos dibujar en este go-to-market, ¿no? Este go-to-market o en captación de talento o en desarrollo de producto. Al final, todo el rato tengo, pues, salidas de caja para entendernos que, de alguna forma, tienen que repercutir en generar más ingresos o tienen que repercutir en gastar menos porque ganamos eficiencia, ¿no? Y esta es la manera de medir la eficiencia en capital. Entonces, cuando tenéis dibujado este business plan a 4 o 5 años con esta lógica, ¿qué hacéis después para empezar un poco a sacar un valor a la compañía? Es decir, esto vale, pues dibujamos este business plan, lo proyectamos, tenemos esta lógica input-output, lo modelizamos, estamos cómodos con la modelización. El Excel sabemos que lo aguanta todo, por eso esta reflexión de basarse en históricos o de cierta data o de cierta métrica
es muy relevante, ¿no? Porque si no, pues oye, podemos hacer un brindis al sol y tampoco se trata de eso, ¿no? Pero a partir de aquí, ¿cuáles son los next steps para encontrar un poco, entrar ya en la cocina de la valoración? El siguiente paso sería entender la necesidad financiera que tiene la empresa. Bien, Porque muchas veces cuando se empieza a trabajar así, el founder o el equipo directivo tiene una idea de la ronda que quieren plantear, pero no lo han bajado con números. ¿Vale? Entonces es muy importante entender, vale, tengo un objetivo de facturación de X. ¿Qué necesito para llegar a esos objetivos de facturación? ¿Qué necesito para llegar a esos objetivos de EBITDA? Entonces, ahí lo que tenemos que entender es la necesidad real que habrá a nivel de gasto, a nivel de caja, para poder llegar hasta esos puntos. ¿Vale? bien. Entonces, esto nos dibuja una foto de ronda mucho más clara, que no solamente la idea inicial que tiene el equipo de la empresa, y a partir de ahí ya podemos empezar a plantear la valoración. Bien, es decir, yo quiero llegar a un business plan que la caja, de alguna forma, la caja operativa que genera el negocio no es suficiente, no tiene recursos suficiente como para llegar a este nivel de crecimiento que yo estoy buscando. De alguna forma, la caja financiera me tiene que ayudar a alimentar la caja de inversión, es decir, tengo que invertir, seguramente incluso tengo pérdidas en la caja operativa. Y eso me lo tiene que aguantar la financiación. Y esa financiación tengo que entender qué parte, cómo nos llamamos, ¿no? Nos llamamos 2 millones, nos llamamos 1 millón, nos llamamos medio millón. Y dentro de esta cantidad que me sale, qué parte decido hacer por ampliación de capital, qué parte decido por buscar una estrategia no dilutiva de financiación pública, de financiación bancaria, de otra tipología de financiación, para de alguna forma llenar la caja financiera en el momento que toca para tirar este business plan y irme a este nivel de crecimiento, ¿no? Entonces, tú dices un poco, Miquel, que cuando tienes esto dibujado, aparte que me ordena qué es dilutivo y qué no es dilutivo, me permite entender qué jugo le tengo que sacar al capital para llegar a esta relación de output y traquear que realmente pues, a nivel futuro esto sucede, ¿no? Y a partir de aquí estoy listo para la valoración, ¿no? Bien, entonces, muy bien, ya tenemos esto dibujado. Business plan, visión input-output, necesidad financiera, cómo construimos esta necesidad financiera con recurso dilutivo o no dilutivo. Next step, ¿cómo valoramos ahora? Vale, aquí el next step es entender en qué fase está la empresa. ¿Vale? Bien, Porque hay muchos tipos muchas formas de valorar una empresa, ¿vale? Lo que tenemos que escoger es un método que se ajuste al momento. Es decir, hay métodos mucho más fiables para empresas que ya tienen cierto recorrido. Hay métodos que no son útiles, por ejemplo, para empresas que aún no están facturando. Entonces, tenemos que entender el momento en el que estamos y usar un método acorde a ello. ¿Vale? Ese es el primer punto. Tenemos que entender qué método usar. bien, es decir, en función de las características de la compañía, si es una empresa muy deep tech o es Mm, una empresa pues que es no sé, un e-commerce que tiene menos tecnología asociada, en qué fase se encuentra, no es lo mismo que se encuentre en una fase inicial que se encuentre en una fase más avanzada a nivel de tracción, ¿no? A partir de aquí hay que decidir una o dos metodologías que nos lleven a ese valor, ¿no? Entonces, ¿podéis detallar algunas metodologías que creáis relevantes para más una empresa startup? ¿Qué os imagináis a nivel de técnica de valoración? Vale, a ver, cabe mencionar que, bien que lo has dicho ahora, está muy bien usar varios métodos, ¿vale? Y luego darle un peso, darle una ponderación a distintos métodos. Tampoco usar muchos, ¿no? Pero se pueden, por ejemplo, usar dos y jugar con un porcentaje, ¿no? De cada uno. Esto sí que lo podemos hacer. Para fases muy iniciales, ¿vale? El primer método que usamos es el método Berkus, ¿vale? Hay que entender que en fases iniciales, muchas veces pre-revenue, los factores intangibles, ¿no? Digamos, que no se pueden medir tanto, cobran mucho peso, ¿vale? Entonces aquí tenemos un método, como por ejemplo el Berkus, donde supone este método
que la valoración pre-money tiene un cap, ¿no? Un máximo de 2 millones, y ahí le damos valor, ¿vale? Valor monetario a cada uno de los principales factores de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mira, espera que comparto y enseñamos un ejemplo. Va, sí, muéstranos un ejemplo, que todo esto a veces es un poco intangible y lo hemos de bajar al terreno esto. Bueno, estamos trabajando temas densos, ¿no? Entonces dejaremos un espacio de preguntas y respuestas de aquí un rato, ¿eh? Pero vamos a ver, vale, vamos a ver este ejemplo. Va, Miquel, Vale, ilústranos. Esto es el método Berkus, ¿no? correcto. Aquí la idea es tener los puntos principales, ¿no? Dentro de la empresa: idea, equipo fundador, prototipo, relación, extracción, ¿vale? Entonces, No tengo nada, no tengo financials, no tengo revenue y digo, hostia, ¿qué valgo yo? ¿No? Entonces tú dices el método Berkus, voy a crear como una scorecard con diferentes puntos y los voy a ponderar, ¿no? correcto. Es decir, vamos a dar cierta ponderación a nivel monetario directamente. Tenemos un Bien. máximo de 500.000 porque estamos asumiendo que la premoni máxima será de 2 millones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que valorar los diferentes puntos, ¿vale? Aquí lógicamente hay que entender que este ejercicio no solamente lo va a llevar a cabo el equipo de la empresa, ¿no? El founder, digamos, sino que esto se va a tener que revisar con el potencial inversor. Entonces ahí siempre habrá un toma y daca, ¿no? Para ajustar estos valores. Entonces, lo que tenemos aquí es una valoración de cada uno de los puntos. Esto suele ser la lógica principal de los métodos de valoración en fases pre-revenue, digamos, donde la empresa no tiene métricas suficientes, ¿vale? Y tenemos que valorarlo de alguna otra forma, donde los números no pueden ser la principal parte de la valoración. Entonces, aquí tenemos que ponderar, como vemos, en máximo de 500.000. Aquí, por ejemplo, el equipo fundador tiene un poco menos, la idea la valorarían muy positivamente, y en función de lo que sacamos tendríamos una premoni, aquí en este caso de 1,5 millones. ¿Vale? Este sería el método Berkus, que, como os he dicho, lógicamente esto sí luego se tiene que comentar con el inversor y ajustar la valoración que sacas, ¿vale? Entonces aquí pues habrá ese toma y daca en donde el inversor siempre querrá bajar un poquito, y tendremos que ver realmente las valoraciones o las ponderaciones que le damos a cada uno de estos puntos, si estamos de acuerdo o no. Bien. Entonces aquí sería ponerse un poco de acuerdo en, una vez marcamos esta metodología, en el weighting, ¿no? En el peso que le damos a cada uno, ¿no? Vale, esto sería para modelos más pre-revenue, ¿no? Modelos más iniciales, ¿no? ¿Qué más? Un poco, si tenemos un modelo un poquito más avanzado o más técnicas de valoración bueno, que queráis comentar. Vale, tenemos el método de comparable, ¿vale? Este método se utiliza para casos ya más, empresas ya más consolidadas, ¿vale? Al final es un método que requiere de cierto histórico. Este método usa otra empresa dentro del mismo sector, ¿vale? Es muy parecida a la empresa que estamos valorando, pero en una posición diferente. Es decir, por ejemplo, 4 años más adelante, con una posición de EBITDA, de revenue mucho más elevada, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con este método es principalmente entender el multiplicador que ha usado la empresa grande, digamos, ¿vale? Para valorar la compañía. Es decir, imaginemos que la empresa está facturando 10 millones y se ha usado un multiplicador de ingresos de 3 millones para valorarse en 30, ¿vale? Entonces usamos el método de comparación para decir: nuestra empresa, que en vez de facturar 10 millones factura 1, ¿vale? Usamos la comparación del mismo multiplicador para valorar la nuestra en 3 millones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo estrictamente necesario para usar este método? Pues tenemos que encontrar una empresa suficientemente parecida, ¿no? Que incluso podría llegar a ser competencia en escalas diferentes, pero que tiene que ser muy parecida no solamente a nivel de sector, sino también a nivel de producto, digamos, ¿vale? Bien, Entonces, este sería un método más ajustado a empresas ya en una fase más avanzada. avanzada.
aquí si tiramos el clásico marketplace, sería, o de e-commerce, sería valorar un marketplace a un GMV, ¿no? Al Gross Margin Value multiplicado por 1 por 2, ¿no? Sería eso la clásica lógica de marketplace, lo que estamos transaccionando, pues multiplicado por 1 sería un poco la baja y por 2 pues ya sería un valor pues ya más atractivo. Lo mismo podríamos un poco irnos a una lógica e-commerce, y si estuviéramos en un SaaS, cuando no estamos en un momento, a ver, si no estamos en un momento de mercado que estemos locos, ¿no? O sea, estamos en un momento más moderado de mercado, pues aquí sería coger el MRR, pasarlo a RR, ¿no? Es decir, el Annual Recurrent Revenue, ¿no? El ARR, multiplicado por entre 5 y 10. Esta sería una horquilla de valoración del SaaS clásica, ¿no? Y de alguna forma pues se basa en los comparables. Hemos visto SaaS valorados a RR por 50, por un multiplicador de 50 en pandemia, sí. Pues mira, algún SaaS que conocéis como Factorial o como Holded, pues se han valorado han logrado esta valoración. Aquí depende también en el momento que os financiáis. Si estáis en un momento en que el Venture Capital está muy caliente, estamos en un momento donde hay pues realmente muchos fondos con necesidad de invertir, ¿no? Pues bueno, evidentemente, pues los proyectos es un tema de oferta y demanda, ¿no? Hay los proyectos que hay más dinero del que normalmente hay en el mercado, y eso provoca pues que este SaaS se esté valorando, o este marketplace, en vez de multiplicarse por 1 o 2 el GMV, pues se multiplique por 3, por 4, por 5, ¿no? Si estáis en un momento donde pues, los tipos de interés suben, como nos ha pasado hace relativamente poco, y el Venture Capital pues tiene menos capital y baja, ¿no? Es decir, hay menos apetito para el riesgo, dado que el capital los vehículos o los activos más tradicionales ya me dan una buena rentabilidad, pues volvemos a estas valoraciones más clásicas que os acabo de comentar, ¿no? De un GMV por 1 por 2, o un SaaS que es una RR por 5 por 10, ¿no? Esto sería pues un tema más de comparables, ¿no? Hombre, si estamos en empresas más de madurez, pues estos comparables, en vez de basarnos en revenue, los bajamos ya en la P&L a EBITDA, ¿no? Y aquí pues nos podemos encontrar pues un EBITDA, ¿no? Pues bajar en la P&L y hacer un multiplicador de EBITDA en función del segmento vertical al cual se encuentre la compañía, ¿no? Como más recurrencia haya y más tecnología asociada, más producto haya asociada a una recurrencia, pues probablemente mi empresa valga más que si yo soy una consultora que dependo de un equipo de management, que no hay producto y que mi EBITDA pues está basado en one shots y no en recurrencia, ¿no? Esa es una racional que de alguna forma podríamos analizar aquí, ¿no? Bien, comparamos sectores, comparamos verticales, acabamos de analizar pues el SaaS, los marketplaces, o pues un vertical de tech pues puede tener unos comparables diferentes que un vertical de ahora mismo inteligencia artificial, que es un tema muy hot, ¿no? Es decir, de alguna forma eso lo hemos de analizar, ¿no? Vale, entonces, comparables queda claro. Si tenéis preguntas luego lo comentamos en el Q&A. ¿Qué más tenemos un poco como metodologías de valoración? Vale, ahora tenemos dos bastante parecidas a la primera que hemos visto, ¿vale? Aquí tendríamos scorecard, ¿vale? Viene a ser lo mismo, es decir, tenemos una puntuación para cada uno de los puntos que vemos aquí, ¿vale? Esto vuelve a ser un método usado no para empresas con más tracción, sino con empresas más iniciales, digamos, ¿vale? Tenemos, pues, otra vez equipo directivo, mercado, el producto, diferencia, ¿no? La ventaja competitiva de diferenciación que pueda mostrar la empresa. Entonces, todos estos factores, ¿vale? Les ponemos un factor, una ponderación, perdón, en función del porcentaje que le habíamos dicho, el peso que tiene, y entonces en función de la valoración
que sacamos por comparación, usando también el método que teníamos antes, es decir, viendo una empresa parecida en el sector, sacamos todos la valoración de los pesos de los aspectos críticos de la empresa, ¿vale? Y con la valoración que tenemos de empresas parecidas en el mismo sector, sacamos una valoración para la nuestra, ¿vale? En función de los pesos y de la puntuación que le demos. Como veis, es bastante parecido al de Vercus que teníamos al ¿Eh? principio, ¿vale? Sí, bien. Y el Risk Factor Summation Method, ¿no? Sí, este también es muy parecido. Lo que hacemos aquí es dar un importe, ¿vale? Es decir, en euros, en este caso, no es a nivel de puntuación, es para los mismos factores que caracterizan a la empresa. Les damos un importe que cuanto más pequeño es decir, aumenta o disminuye el valor en función del riesgo que tiene cada uno de este factor para el negocio, ¿vale? Entonces, a partir de aquí sacamos la valoración. Es parecido al método de Scorecard o al de Vercus, simplemente en vez de tener en cuenta los puntos positivos, tenemos en cuenta el riesgo, ¿vale? El Bien. análisis sería un poco al revés. A ver, yo en general, estos dos últimos que acabas de explicar, yo los veo poco a nivel de terreno, no los vemos muy a menudo. No os digo que no haya proyectos que se puedan de alguna forma valorar a partir de esta lógica, pero os diría que son menos comunes. ¿Eh? Está bien comentarlos, pero no son tan utilizados, ¿no? Os diría. Vale, entonces, ¿qué más tenemos, Miguel? Pero que no sea una lista de la compra de valoración, de métodos que nos vamos a hacer, nos Sí, vamos a suicidar en medio webinar, ¿eh? Es decir, un poquito, démosle color. Va, Diego, dinos un poco el Venture Capital sí. Method o lo que quieras. Este método, ¿no? ya suele ser un poquito más Sí, utilizado, ¿vale? sí, Sobre todo, pues bueno, lo dice su propio nombre, ¿no? Lo utilizan principalmente, pues al final los venture capitals, ¿no? ¿En qué consiste este método? Este método al final queremos saber la valoración a la que entra, digamos, el inversor, en este caso inversor de capital riesgo, ¿vale? Según el retorno que él espera, ¿no? En un tiempo determinado, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué necesitamos saber? Primero, necesitamos saber los años, ¿no? En los que espera el inversor salir, ¿no? Es decir, en una estrategia de salida como tal, ¿vale? Luego, el retorno que espera el inversor, es decir, yo espero un retorno, digamos, anual del 25% durante 5 años, ¿vale? Por ejemplo. Y luego, digamos, es el valor que tendrá la empresa en el punto de salida de dicho inversor, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Pongamos que el inversor quiere salir a los 5 años de invertir, ¿vale? Con un retorno, como el que he dicho, del 25% y digamos que vamos a ponerle un valor de salida, es decir, que la empresa en ese momento valdrá unos 10 millones, ¿vale? Entonces, lo que intentamos averiguar, lo que calculamos con este método es qué valen ahora mismo esos 10 millones a los que voy a salir, ¿no? Con los que voy a salir al cabo de 5 años. Por lo tanto, el cálculo es eso, es calcular el valor presente de lo que vale hoy la salida en un futuro, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene este método? ¿Vale? Ventajas como, pues al final, como ya hemos dicho, es un método muy utilizado, que lo conoce mucho la gente. Otra cosa que es bastante positiva es que de alguna manera utilizamos el retorno esperado del inversor, ¿no? Como factor, digamos, de riesgo, ¿vale? Y por la parte negativa, como tal, es que de alguna manera no tiene en cuenta, digamos, los financials, ¿no? Es decir, los flujos de caja que tendrá la empresa durante ese periodo, la rentabilidad que tendrá, digamos, la empresa también durante ese periodo. Y luego, pues que también es un método que de alguna manera no es aplicable en empresas con un crecimiento no tan acentuado, ¿no? A lo largo de los años. bien. Entonces, un poco es la lógica que estábamos comentando al inicio, ¿no? Cómo piensa el inversor y qué debe quedarse el inversor para que un poco la jugada le salga a cuenta, ¿no? Si estáis más Ujú. interesados en este método, la semana pasada sacamos una plantilla donde os podéis descargar y podéis jugar, ¿eh? Es decir, podéis jugar en los diferentes parámetros que os acabamos de comentar.
para un poco ver qué valoración sale de vuestra compañía a partir de esta metodología, ¿eh? Tiene pros y contras, como acabamos de comentar. Los contras son los que os comenta Diego, ¿no? Pues hay ciertos aspectos que no tienen en cuenta un poco la metodología y que en otras metodologías sí que tendrían un impacto más relevante, ¿eh? Bien, ¿qué más tenemos en el menú de la valoración? Sí, el siguiente método es el, digamos, el discounted cash flow, ¿vale? Bien, Que digamos que es como la joya de la corona de las valoraciones, sobre todo ya en etapas un poco más, digamos, más tardías, ¿no? En donde ya entramos en M&A, en banca de inversión, etcétera, etcétera, digamos que es el método más utilizado. Al final, la finalidad es la misma que en el método anterior. Es saber en qué vale a día de hoy una proyección futura, ¿vale? Entonces, ¿qué utilizamos aquí? Al final aquí cogemos como referencia el flujo de caja que genera la empresa durante los años, ¿vale? Es al final una empresa, pues empezamos desde el mes cero, ¿no? A los 12 meses, digamos que la diferencia de caja entre un mes y otro será el flujo de caja, ¿no? Que genera esa empresa. Por lo tanto, una vez tengamos calculado este flujo de caja a lo largo de los años, ¿vale? Que esto es mucho mejor si, como Miguel ha dicho antes, lo trabajamos desde un punto de vista input-output, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final lo que queremos es descontar estos flujos de caja a lo largo de los años a valor presente, ¿vale? Es decir, ¿qué vale a día de hoy la caja que voy a generar a lo largo de los años, ¿vale? Entonces, ¿cómo descontamos a valor presente esta caja, ¿no? En el método anterior utilizábamos el retorno del inversor esperado, aquí utilizamos digamos, el coste el coste del dinero, ¿no? Como tal. Es decir, ¿qué vale la inversión que voy a conseguir, ¿vale? Como tal. Y tenemos en cuenta el peso, ¿no? del conseguir un capital privado, ¿vale? Como tal, que normalmente suele ser más caro que el coste de adquirir deuda, ¿vale? Entonces, el coste de la deuda, que normalmente es el coste del tipo de interés, ¿vale? Digamos, pues, cogemos ese tipo de interés y luego digamos, el coste del inversor, ¿vale? Que como a medida que vamos, digamos, creciendo en fase de inversión, pues suele ser menor, ¿no? Porque el retorno anual, digamos que es menor, pero en fases iniciales podríamos estar en un 80%, ¿vale? Y en fases mucho más avanzadas podríamos estar en un 25%, si ya nos vamos a cotizadas, ¿no? Pues podemos estar entre un 5%, 4% anual, ¿vale? Entonces, básicamente, una vez, bueno, si bajas un poquito, Miquel, veremos, no voy a entrar en fórmulas como tal, pero bueno, en este ebook al final está explicada como tal cómo se calcula todos estos números, pero al final la finalidad es eso, es saber qué vale a día de hoy lo que vamos a generar en un futuro. Entonces, ¿qué ventajas puede tener este método? A diferencia del anterior, el Venture Capital, que no estaba basado tanto en financials, ¿no? En flujos de caja, en cómo genero ingresos, ¿no? Etcétera, etcétera, en mi rentabilidad, en este caso sí. ¿No? Que al final se basa todo en, digamos, el cash flow, que el cash flow bebe de todas estas hipótesis de generación de ingresos, de todos los gastos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La desventaja de este método es que se suele utilizar en fases mucho más avanzadas donde la empresa ya, digamos, genera caja como tal operativa, ¿vale? Y en grandes cantidades, ¿vale? Porque si no, si utilizamos este método, pues bueno, en etapas muy early, la empresa no genera caja y por lo tanto, pues no tendremos una valoración positiva como tal, ¿vale? Y también tiene en cuenta, pues se tendría que utilizar también en fases donde el crecimiento anual de la empresa ya es mucho más, digamos, estable, ¿no? Que no suele variar mucho. Sí, sería muy difícil para una startup en fase seed, ¿no? Es una startup en fase Correcto, seed. Pues eso no es la metodología todavía, incluso en fases un poco más avanzadas tampoco. Sería pues una metodología más acorde a empresas ya mucho más predecibles, ¿no? Mucho más predecibles correcto. en el histórico, en la evolución, en el dibujo, ¿no? Que tuvieran. Entonces, ahora, dicho eso, a veces vosotros hacéis un mix, ¿no? Hacéis un mix, proyectáis, hacéis un multiplicador de EBITDA y descontáis, ¿no? Es decir, que a veces mezcláis un poco metodologías, ¿no? ¿Podéis contar esa foto que os acabo Sí. esa casuística?
De hecho, Miguel, si acabas de bajar a la siguiente página, no sé si es la siguiente, aquí, correcto. ¿Vale? Lo hilo ya un poco con este método, ¿no? Que es el que estamos comentando. Este método, ¿vale? Te Es muy... busco un segundo, os acabo Sí, de compartir en el chat, os acabo de pasar este ebook de valoración que tenemos, que si clicáis el link os abrirá el PDF directamente, ¿eh? Es decir, todos los asistentes os lo podéis descargar, porque es un poco el ebook que estamos utilizando para comentar, ¿no? Entonces, Diego, comentabas, que te he sí. interrumpido. Sí. Aquí al final, este método es bastante parecido al de comparables que estábamos viendo antes, ¿vale? Normalmente, digamos que depende del múltiple que estemos utilizando, pues puede ir si utilizamos un múltiple de ingresos o de EBITDA, pues lo podemos utilizar para empresas, digamos, en estadios un poquito más early, ¿vale? Pero otros múltiples, como por ejemplo que tenemos aquí de price to earnings ratio, ¿no? Pues ya son, o price to sales ratio, ya son el precio al que se refiere, es el precio de la acción como tal, cotizada en bolsa, ¿vale? Entonces sí que es, digamos, un método en el que también utilizaríamos en fases mucho más avanzadas. Un poco hilándolo en lo que estabas comentando tú, Jordi, al final lo que hacemos normalmente también en empresas donde no podemos utilizar el Discounted Cash Flow Method, hacemos un mix de los dos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero, con todo el business plan que hemos montado, tenemos una proyección de ingresos y luego también una proyección de EBITDA, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, digamos, con esa proyección de ingresos, descontar esos ingresos a valor presente, ¿vale? Que al final es la misma lógica. Es decir, ¿qué vale a día de hoy esa proyección de facturación? ¿Vale? Y lo mismo aplicamos con el EBITDA. Es decir, ¿qué vale a día de hoy, ¿no? Mi proyección de EBITDA? Y lo descontamos con el mismo digamos, factor de descuento, que en ese caso sería el WACC, ¿no? Donde, como ya he dicho antes, tenemos en cuenta el riesgo o el retorno del inversor y luego también, digamos, el coste de adquirir esa deuda. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos este valor presente, lo multiplicamos por un múltiple, ¿vale? Porque al final, ¿por qué lo multiplicamos por un múltiple? Porque en el valor presente estamos teniendo en cuenta unos años determinados. Es decir, si proyectamos de 4 años, ¿no? Pues el valor presente nos dirá el valor de la proyección de esos 4 años. Pero asumimos que del quinto año hacia adelante la empresa no desaparecerá, sino que seguirá operando como tal, ¿vale? Entonces, ese múltiple nos ayuda a sacar un valor terminal, ¿no? Un valor, digamos, para calcular, digamos, la valoración de esos años, ¿no? Que no tenemos proyectados, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta la suma del valor presente más el multiplicador, lo que nos sale es la valoración final, ¿vale? Entonces, ¿dónde encontrar? Lo difícil de este método, de alguna manera, es encontrar, bueno, de cualquiera que utilice comparables, es encontrar los comparables, ¿vale? Porque al final tiene que ser comparables del mismo sector, de empresas que más o menos que tengan más o menos el mismo tamaño, que estén en la misma fase, que tengan un modelo de negocio muy parecido, ¿vale? Entonces, digamos que es lo complicado de este método es encontrar esos múltiplos como tal, ¿vale? Pero bueno, sí que es un método comúnmente utilizado, que también utiliza datos reales, ¿no? Y que de alguna manera nos permite sacar una valoración basada en eso, en datos reales, en la realidad, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera, pues ese es un poco el método que comúnmente utilizamos si obviamente no podemos utilizar el discounted cash flow. Bien, muy bien. Va, entonces, bueno, ya os hemos explicado diferentes metodologías, ya veis que esto depende un poco de la fase, depende un poco de el momento en que se encuentre la compañía y de las características, y que, bueno, pues es para hablar horas y horas y escribir libros y libros, y de hecho existe muchísima bibliografía, y en este ebook que os hemos compartido, pues tenéis un cierto resumen. Pero va, en los minutos finales que nos quedan, si queréis compartir preguntas o dudas que os surjan, ¿no? El link de la plantilla, me comenta Gilberto de encontrar el link de la plantilla del Venture Capital Method. Mira, haremos una cosa, porque ahora no lo tengo a mano. A todos los asistentes del webinar os haremos un poco de correo posterior, ¿vale? Donde compartiremos la grabación, compartiremos el ebook y compartiremos también la plantilla de Venture Capital Method, ¿vale? Entonces, de esta forma os lo hacemos llegar, ¿vale?
Bien, más preguntas que tengáis o dudas que os surjan o a nivel más conceptual, evidentemente, mira, os facilito los que no lo tengáis, mi correo, por si queréis profundizar, tenéis dudas, queréis que hagamos una sesión con vosotros para, pues, de alguna forma ver la casuística de vuestro proyecto, por si necesitáis valorar la compañía, pues si me hacéis llegar un correo, a través del equipo, pues nos reunimos y vemos un poco de qué forma podemos bajar al terreno de vuestro caso particular. Evidentemente, lo que es valorar una compañía es algo muy particular, es algo muy específico, es algo muy concreto a cada caso y es algo que no es, no, de alguna forma es muy artesano, no puede ser industrializable, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es caso a caso, pues vamos viendo la manera de aproximarnos allí, ¿no? Más preguntas que tengáis o dudas que os surjan y que de alguna forma pues queráis resolver en estos minutos que nos quedan. Va, ¿quién se anima a lanzar alguna pregunta? Juanjo quiere hacer una pregunta. No sé si Juanjo nos puedes escribir en el chat y vemos la pregunta asociada que tengas. Mira, aquí, mira, Tony nos pregunta, ¿cuáles de los métodos de valoración se usan más en España en relación a Estados Unidos? A ver, yo no creo que sea una lógica de país, es decir, la técnica es más o bien la misma, lo que puede cambiar es que pues Estados Unidos al tener un mercado muy superior em, y al hacer empresas que se venden por valores mayores que las empresas tecnológicas en España por muchos motivos de ecosistema, pues de alguna forma, claro, las valoraciones también son más grandes, ¿no? Pero más que la técnica de valoración, lo que cambia es la expectativa de crecimiento, ¿no? La expectativa de que la empresa pues sea un player mundial, ¿no? Y eso yo os diría que es lo que cambia más, ¿no? Un poco, Pablo nos da las gracias. No, nada, gracias a vosotros por la asistencia y la escucha, ¿vale? Veo que es un anónimo, que no veo el nombre, pero nos pregunta si una startup tiene formas de ingresos estable y con ingresos, pero también tiene proyectos de I+D que pueden crear activos y futuros que no generan ingresos actualmente, ¿qué método recomiendas? Va, pues un poco, Miquel, Diego, si tenemos una empresa más deep tech, que está invirtiendo en activos tecnológicos que no generan revenue, ¿a qué metodología os iríais más vosotros? A ver, Aquí. deberíamos ir a alguna de las iniciales que hemos visto antes, ¿vale? Aquí especialmente porque entiendo, es bastante probable que haya bastante quema de caja, ¿no? Al final, si estamos desarrollando bastante I+D, no habrá una caja operativa potente, ¿vale? Entonces ahí habrá una necesidad financiera, el discounted, el de cash flow probablemente no sea el aplicable, ¿vale? Sí que podríamos buscar alguno de comparación y si no, alguno de los métodos de pre-seed que comentábamos, ¿no? Pre-revenue, aunque sí que hay unos ingresos estables, seguramente no sea en función de cómo de grandes, ¿no? Sean Eh, estos ingresos. A ver, claro, es que hay muchas casuísticas, ¿no? Es decir, puede haber alguna valoración también a partir de los activos tecnológicos que se están desarrollando, Sí. pues que hay un comprador potencial de esos activos. A ver, yo, mira, el caso más extremo que recuerdo de valoración, que me viene a la cabeza, que es una valoración que hicimos hace muchos años, fue una consultora que lo que vendía eran servicios de Big Data, que la compró Boston Consulting. Y la racional que hizo Boston Consulting en ese momento de adquirir, aparte de que era una empresa que pues facturaba unos 6 millones con 1 millón de EBITDA, la técnica de valoración que hizo Boston Consulting es, a mí en Estados Unidos, fichar a 100 data analysts me cuesta pues X y tiene un salario de Y, pues aquí tenéis 100 data analysts juntos con un salario mucho menor. Con lo cual, pues mira, voy a valorar la empresa a partir del talento que tenéis. Fijaros, ¿eh? Es decir, qué casuísticas hay, ¿no? Vale, más preguntas que nos hacen. Nos preguntan si una startup tiene formas de... Ah, no, esta la acabamos de resolver, ¿vale?
Saberio nos pregunta si me gustaría saber cómo se valoran una serie de líneas de negocios, cómo se plantearía un venture capital cuando la idea es recrear un equipo, por ejemplo, un equipo técnico desde cero, pero el CEO tiene ideas de cómo crear y vender los productos. Pues es un poco abstracta la pregunta para bajarla a una respuesta de metodología. Em, claro, las diferentes líneas de negocio tendríamos que entender una proyección de business plan de esas líneas de negocio en cuanto a ingreso y gasto y qué nos generan. Y bueno, el CEO, en este caso, pues tendríamos que ver el equipo técnico lo que hace, pero es decir, la 1 y la 2 que me plantea Severio la tendríamos que convertir en un business plan. Esta sería mi respuesta corta, ¿no? Para un poco atacar esta situación, ¿no? Pablo nos comenta, ¿es posible evaluar un SaaS en base a su componente tecnológico o el valor principalmente es la venta las ventas de la empresa? Hombre, volvemos a lo mismo, si es un SaaS con una muy deep tech que tiene una gran metodología, grandes activos tecnológicos, podríamos contabilizar esa parte, aunque sí que es verdad que la mayoría de SaaS pues, van más asociados a la recurrencia de ingreso que generan, ¿eh? Y de alguna forma, y eso es mucho de proyectos Deep Tech, ¿no? Es decir, los proyectos Deep Tech están muy bien, podemos tener productos muy, muy, muy interesantes, pero claro, el go-to-market también y la distribución es esencial, ¿no? Pensad que el SaaS de mayoría, muchas empresas como Salesforce, SaaS cotizados en el Nasdaq, pues la P&L, el 50% de la P&L es go-to-market, para que veáis la importancia de la distribución, ¿no? Luego Mario nos comenta nos dice que hemos presentado bien, pues gracias Mario por tu feedback. ¿Y cómo se puede evaluar el goodwill y las patentes? Bueno, pues esto sí que sería otra clase de valoración, ¿no? Que aquí hemos comentado menos porque es verdad que en general, nuestra audiencia general que tenemos, pues no tiene tanta la iniciativa de patentes. Pero aquí sí, claro, se tendría que valorar el valor del activo intangible y sobre todo qué potencialidad de revenue tendría este activo intangible en cuanto a generación de flujos de caja o una potencial venta de esta patente o de este activo intangible. Esto sería un poco las dos fórmulas que tendríamos de aquí de evaluar y seguramente pues tendríamos que tener pues en esa casuística pues un tasador que nos hiciera pues un poco, nos diera valor a esa lógica, ¿no? Bien, mira, Pascuale nos pregunta cuáles son los riesgos de valorar mal la empresa aparte de diluirse más. ¿Tiene afectación en las siguientes rondas? Pues eso es una pregunta muy relevante, Pascuale? Claro, si no valoro bien, es decir, si valoro bajo, si mi valoración es más baja de la que yo tendría que tener, me voy a diluir más de la cuenta, ¿no? Pero yo si me sobrevaloro, si me vengo arriba y me sobrevaloro, mi dilución será menor, pero seguramente la siguiente ronda me va a costar mucho más de hacer. ¿Por qué? Pues porque me va a costar mucho cumplir las expectativas de lograr la valoración que estoy dibujando a día de hoy. Con lo cual, si la valoración es baja, me diluyo más de la cuenta. Si la valoración es alta, igual me corto las alas para que la siguiente ronda la pueda hacer. De aquí, pues que tengamos que buscar este punto intermedio o esa valoración más acurada. Por eso es importante que hagáis este ejercicio con un profesional o con bueno, de una forma fehaciente, ¿no? De una forma sólida, ¿no? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Os queremos dar las gracias por vuestra atención, ¿vale? Muy agradecidos por, bueno, pues el seguimiento que habéis hecho de todo el webinar. Como lo dicho, os enviaremos la grabación, os enviaremos el ebook, os enviaremos la plantilla para que paséis un buen verano estudiando todos estos temas.
que en agosto, pues con el calor que hace es muy, muy adecuado estudiar las técnicas de valoración. Y en caso, fuera bromas, en caso de cualquier duda que tengáis, pues tenéis el correo que os acabo de compartir, y encantados de atender vuestra casuística con mucho más detalle. Gracias, Diego, gracias, Miquel, por un poco compartir vuestro conocimiento y estamos en contacto. Que vaya bien. Chao. Vaya bien. Hasta Hasta luego. luego. Chao.